Saludos, bienvenidos a Econotemas, una vez más, don Carlos Cuello, mi hermano del alma, en Mozart de Lancer, un servidor. Pues les agradecemos muchísimo que estén con nosotros para estos minutos, para hablar de economía. Carlos, ¿cómo te sientes, hermano? Muy bien, gracias a Dios. Carlos, mira, la inversión extranjera está viento en popa en el país. Sigue fluyendo. Vi ahí un estudio muy bueno sobre la inversión, tenemos que hablar de eso, y de cómo estamos liderando en el Caribe. En la región del Caribe. En la región del Caribe, eso está muy bien. Por otro lado, los empresarios están buscando la manera de empujar para ver si se acelera el proceso de reformas en el país. Se han estancado los pactos. Porque están prácticamente estancados de acuerdo al punto de vista de ellos. Y ciertamente ha habido una desaceleración en el ánimo y en la voluntad política para esos asuntos. Algunos tienen más de 8 años. ¿Algunos tienen? Más de 8 años. Así es. Y que se iniciaron y no se decide nada. Así es, así es. Son temas que uno tiene que tratarlos sobre todo. Y la inversión extranjera también. Y la inversión extranjera, o sea, son temas que debemos... Además de la inversión extranjera, perdóname, la zona franca. La zona franca, que va muy bien también. Luego de un proceso de recuperación, ha dado saltos cualitativos y cuantitativos importantes. Vamos a hablar de esas cosas, pero cuando regresemos. Iniciemos por donde más nos gusta, por lo positivo, lo que va marchando bien la inversión extranjera. Tú sabes que uno de los aspectos, Cuello, que dentro de todo este proceso de crecimiento del PIB, del producto en el país, que es un crecimiento que se viene dando en forma muy sostenida por casi más de una década que tenemos crecimiento. Uno de los componentes importantes que se ha mantenido también, además de la inflación baja, ha sido precisamente esa inversión, y la inversión directa incluso. Y nos ha llevado a liderar por algunos años también ese nivel, con más de 2.400 millones de dólares promedio cada año, porque eso habla también muy bien del clima de confianza, ¿verdad? Claro. Y de estabilidad de una nación. Nadie va a invertir su dinero en un país donde no haya mínimamente las condiciones para eso, en materia legal, ¿verdad? Tiene que estar en materia social, en materia política, que no haya mayores inconvenientes. Aquí hay inconvenientes, por ejemplo, con la inseguridad, es un componente, pero bueno, en términos generales, están dadas las condiciones para que tengamos esos niveles de inversión extranjera. Yo quería que compartiéramos un informe que se acaba de dar recientemente en el país, donde se habla de que uno de los componentes, por ejemplo, es la creación de más de 200.000 empleos proveniente de la inversión extranjera en la República Dominicana. El sector, tú te refieres seguramente al informe que dio esta semana CIEX, de la Asociación de Empresas de Inversión Extranjera. Máximo Vidal preside en ese momento. Ellos hicieron un estudio y realmente el peso que tiene ese sector en la economía es muy importante. Muy importante. Estamos hablando de que representa entre el 25 y el 30% de lo que es el Producto Interno Bruto. Así es. Y en materia de impuestos. En materia de empleo, tú hablabas. Más de 200.000 empleos. Sí. Y además, y el impuesto es 30 y pico por ciento. Sí, porque 33%. Es que ahí están las grandes empresas. Claro. Y esas grandes empresas pues son los grandes contribuyentes también. Así es, claro que sí. Entonces, el país, y tal como tú destacabas, la inversión extranjera hay que verla desde dos aristas, ¿no? Primero, la parte cuantitativa, pero en segundo lugar hay que ver también la parte cualitativa, por qué las empresas vienen a un país. A un país, exactamente. Porque antes de una empresa de inversión extranjera llegar a un país, evalúa todo el perfil de ese país. Estabilidad política, estabilidad económica, el clima de negocio, o sea, la ubicación, en fin,
la mano de obra. Claro. Son muchos factores, que se evalúan. Sí, claro. De hecho, hay un documento que se llama, un informe del Banco Mundial, se llama Doing Business, que es muy considerado por la inversión extranjera para tomar sus decisiones, ¿no? Claro. En el caso nuestro, representamos más de la mitad de todas las inversiones extranjeras que se reciben en el Caribe. En el Caribe. Obviamente, las islitas del Caribe, la mayoría, exceptuando Cuba, que es un caso muy sui generis. Pero son pequeñas economías frente a la nuestra. Sí, la inversión más significativa que reciben es en turismo. Nosotros, además de turismo... Lo que pasa es que nosotros tenemos minería, y hay una inversión considerable en minería, el turismo considerable también, en el mismo comercio y en los alcoholes. Fíjate que es una de las licorerías más grandes de nosotros, la Brugal, claro, está en mano extranjera. Exacto. Y no de cualquiera, sino de uno de los grandes multinacionales. Y la cervecera. También la cerveza. Hay otra gran inversión. Claro, de hecho, es una de las inversiones más grandes que se han hecho aquí. Las comunicaciones. Las comunicaciones y procesamiento de productos lácteos con Nestlé y la Cobal y esa gente que también están en la República O sea, que es diversificada. Y tal como la última fue $10 millones ahora en esta semana pasada. Sí. Nestlé invirtió otros $10 millones. Exacto. Y tal como tú destacas, muy importante en todo este proceso, ¿no? Es el hecho de que la República Dominicana, esas inversiones son directas. Directas. Que hay que diferenciarlo con la inversión financiera, los capitales golondrinos, de lo que es la inversión extranjera directa. Sí, o sea, que se instala. Exacto, por eso se llama inversión extranjera directa. Que crea empleo. No, exacto, que tiene un mayor valor agregado. Claro. Porque no es que la financiera no cree 2 o 3 empleos, pero son empleos muy limitados en servicios financieros. Pero esta no, porque esta tiene un alto valor agregado, digamos, para la economía. Entonces, esa inversión, República Dominicana sigue liderando, creo que en este primer trimestre, según el informe en los primeros 5 meses, ¿no? Sí. Estamos hablando que creció en ser más de un 10%, creo que un 13%, si mal no recuerdo. 13%. 13%. Y eso es un buen indicador, ¿no? De que la economía va muy bien. Por demás, hay que destacar que además de todo lo que hemos mencionado, la inversión extranjera, dentro de lo que son las cuentas financieras de la balanza de pago, contribuye con la generación de divisas. Exacto. Ese es otro componente, porque el dato que da el informe de ASIEX apunta muy bien en el sentido de que el 50% de las utilidades los reinvierten en la República Dominicana, que es otro componente de confianza también, que hay que mantener. La ley en esa misma tesitura va más o menos el sector de la zona franca y su dinamismo y su crecimiento. Ciertamente, pero hay que destacar que si bien es cierto que la ley tiene que ser flexible con la expatriación de las utilidades, porque nadie va a invertir si no puede compensar a los aportadores de recursos, que muchas veces son en bolsa de valores y eso, ¿no? Pero el hecho de que expatrien utilidades, siempre y cuando hay una reinversión, que no se le está imponiendo. Porque no es obligatorio. Porque si tú lo impones, no va a venir. Entonces, no viene. Ese es un componente. Claro. Las imposiciones. Claro. Entonces el país tiene que buscar generar más inversión extranjera cada vez, porque tiene que expatriar la parte relativa a los dividendos, ¿no? Y a otros emolumentos propios de la inversión. Sí. Hay otro componente, o sea, otro sector que ha estado muy dinámico también, que es el sector de la zona franca. Muy ligado, de la inversión extranjera. ¿Tiene información, la última información con relación a la zona franca? Bueno, en la zona franca, en esta semana el gobernador del Banco Central se reunió con representativos del sector de la zona franca, que lo ha estado haciendo con los diferentes sectores. Con diferentes sectores, lo hizo con el sector financiero. Exacto, fue el primero, se entiende, por razones obvias, ¿no? Claro. Pero fíjate que lo hizo también con el sector de las cooperativas. También lo hizo. Sobre todo el sector de la AIRAC, que está por el tema de acuerdo con la regulación. Y que aunque son pocas, son no creo que 15 o 16, pero representa más del 50% de todo el sector de la cooperativa de ahorros y crédito, ¿no? Entonces, pero también se reunió ahora con los de zona franca. Y eso es saludable, que periódicamente el Banco Central pues mantenga ese tipo de reunión. Imagino que vendrá con los importadores, con el CONEP. Lo hará. Porque tiene mucho que ver con lo que es el mercado de divisas. Sí. Entonces, eso dentro de lo que es la estrategia de comunicación del Banco Central, ¿no? De intercambio directo con los actores, con los principales actores de la economía. Los directores de medios también. Se reúne también. Exactamente, eso es muy importante. Pero decía que de la misma manera que estamos ponderando con un informe ya, con estudios hechos, el asunto de cómo lo bien que va la inversión extranjera.
La zona franca. La zona franca también va. Fíjate que en el informe del Banco Central, en el reporte reciente del IMAE de 5 meses, después de la construcción, está la zona franca. Exacto, zona franca es el sector, el siguiente sector que tuvo mayor crecimiento, y en las exportaciones. Sí. Zona franca representa más del 55% de las exportaciones del país, y de las exportaciones industriales prácticamente es dominante. Para terminar en esta parte, fíjense, todo esto que estamos hablando, ponderando muy bien lo que ha sido el desempeño de la economía, como ha venido desempeñándose muy bien, en ese elemento fundamental que es el tema de la inversión extranjera, hay que llevar la atención al sistema de justicia de la República Dominicana, que en estos días ha estado con un escarceo feísimo ahí. Eso no es bueno, porque se manda una señal que no es la que esperan precisamente esos grandes capitales para venir a aposentarse. Cuando comienzan esos escarceos, la seguridad ciudadana y la seguridad ciudadana son dos componentes que hay que prestarle la corrupción y la burocracia. Toda la atención hay que prestársela a eso, para que no vayamos a romper, a matar la gallina de los ojos de oro. Así es. Vamos a la pausa y entonces regresamos con otro tema. Más o menos en la misma proporción, Carlos Cuello, del llamado de atención que hacemos sobre el manejo y el desempeño de la justicia y de la seguridad ciudadana que tenemos que tener para preservarnos con el grado de estabilidad y de confianza para las inversiones y para el desarrollo del país. De esa misma manera debemos también apelar a ver lo que dicen los empresarios. ¿Qué pasa con el proceso de reformas estructurales que están contemplados incluso en una ley? El pacto eléctrico, por lo menos yo, no sé Cuello, yo creo que el pacto eléctrico va avanzado por Punta Catalina. O sea, lo único concreto que yo veo del pacto eléctrico es la construcción de Punta Catalina, porque va a atacar un tema de precio, cambio de matriz, comercialización, de alguna manera. Pero en lo que es el marco de lo que debe ser un pacto a todos los niveles, tomando en cuenta todo el sistema, pienso que hay un retraso ahí importante. Del pacto fiscal ni hablar. Los empresarios están pidiendo, Carlos, que avancemos en la reforma. ¿Tú qué crees? El pacto laboral. Ese pacto, y el único que se ha podido implementar, que es el educación. Pacto, ese es el único. Pero todo eso está contemplado en la ley. La reforma eran 4 pactos, ¿no? Sí. En el proceso de reforma. La ley de desarrollo. Estrategia Nacional de Desarrollo. Una ley. Una ley consensuada entre todos los sectores. Y establece esto. Sin embargo, fíjate que se ha retrasado. El pacto laboral, lamentablemente se ha estancado. Ayer leí yo, en esta semana, mejor dicho, leí yo en un periódico, de la ley del primer empleo. Sí. La ley del primer empleo hay que verla. Es verdad que puede tener sus debilidades, porque algunos podrían utilizarla para explotar a los que buscan su primer empleo y dejarlo en aprendizaje y recontratarlo. Pero eso siempre ha existido, eso no es nada nuevo. Pero eso se hace. Pero que tú no puedes decir que porque el cuchillo, que es tan útil, maten uno con el cuchillo, tú no puedes decir que el cuchillo es culpable de todo lo malo. No, y esa juventud que está reclamando entonces eso salir de las universidades, facilita, porque tú buscas tu primer empleo, experiencia laboral. Pero ¿cuál experiencia? Si tú no has encontrado ni siquiera donde hacer una pasantía. Pero que llega con 2 maestrías y un doctorado, muchos jovencitos que llegan así y no encuentran espacio. No, entonces esa ley es muy importante. Muy importante. Ojalá y se pueda incluir en el código incluso. Ojalá.
Ojalá. Pero lo otro es que el código se ha estancado. Y hay un elemento en ese código perverso y terrible, que es una amenaza permanente contra el desarrollo y la estabilidad y el sosiego de las empresas. Porque que son esas incursiones, ese bandolerismo de incursionar y esos embargos. Son terribles. Pero aquí han paralizado en el este hoteles llenos de turistas. Sustentado en el código. Por demandas laborales. Pero sustentado en el código. Sí, porque son unas demandas laborales que le dan preferencia de que el trabajador y que son ejecutorias inmediatas. Cualquier juez, cualquier abogado de eso, que muchas veces compran los casos, ¿no? Sí, muchísimas veces lo compran. Yo te compro ese caso. Van con un grupo de tigres. Y te hacen el lío. Óyeme, no puede ser. Sí, después te extorsionan, hay un chantaje permanente. Pero eso sigue sucediendo. Sí, claro que sí. Y la otra es que lamentablemente no hay credibilidad en la justicia. Se ha perdido. Yo decía, ¿Y de qué podemos hablar si no hay seguridad judicial? Seguridad jurídica, sí. Jurídica. Entonces está el componente del tema de... Entonces, el pacto laboral, el pacto eléctrico, sí, que está bastante avanzado y que obviamente no se pudo consensuar, hay muchos intereses, pero un 85% ya estaba avanzado, acordado. Hubo una minoría ahí, por ejemplo, por lo menos eso fue lo que dijo Isaac Conde, representante de la UAS, hubo alguna divergencia, sobre todo de los demandantes de energía, sí, pero hay que reconocer que hay un asunto más bien de tarifa que por otra cosa. Pero está bien, cada quien que plantee sus intereses, claro, pero hay que avanzarlo. Exacto. Hay que avanzarlo. Porque el problema, ¿tú sabes cuál es? Es que se ha criticado mucho la privatización del sector eléctrico. Sí. Pero nos olvidamos, sí, que cuando se hizo, el Estado no tenía capacidad de inversión. Así es. Y que para que el sector privado invirtiera, o las empresas extranjeras vinieran a invertir, sí, había que crear las condiciones para que fuera negocio. Por eso se creó la ley de capitalización. Exacto. Para capitalizar empresas porque el Estado no estaba en condiciones. Ahora, ¿dónde está el problema? Ayer, salió en los periódicos también, sí, que los generadores dicen, nosotros estamos generando energía que no estamos colocando. Pero muy cara. ¿Pero por qué no se está colocando? Cara. Es cara, pero más cara la de emergencia que tú generas. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, no se está de esa energía sirviendo a la población. Y mientras tanto hay apagones otra vez. Pero que sale más costoso en todo el sentido de la palabra. Hay que avanzar. ¿Por qué no se lleva a la población esa energía? Porque ¿cómo se llaman? Los comercializadores, la que factura. Ajá, la distribuidora. La distribuidora, gracias. La distribuidora reciben 100 kilos, pero nada más cobran 80. Así es. Los generadores que incurrieron en los costos de materia prima, de todo, no pueden regalar ese 20%. Sí. Entonces lo pierden la distribuidora. Sí. Ese es un baldón que tenemos nosotros. Ese es el nudo gordiano, sí, de la energía. Los apagones aquí ahora mismo son financieros, porque ahora mismo tú tienes capacidad, pero es cierto que los que hicieron esas inversiones no van a hacer nuevas inversiones, ni van a venir nuevas empresas extranjeras. Hay que avanzar, si no se corrige el problema. Y que el Estado se busque la manera de sentarse en esa mesa. Hay que colocar la mesa de comercialización de energía. Un 90%, Punta Catalina, creo que este año ya podría terminar una. Se han metido ahí más de 1.900 millones de dólares. Sí. Eso no se puede paralizar por eso. Y mucho menos cambiar el contratista a esta altura de juego. No. Eso es absurdo. En ninguna circunstancia. Lo que hay que construir más plantas, o ya sea a gas natural o a carbón. Y lo otro es el pacto fiscal. Que ya el gobierno, por lo menos la administración del presidente Danilo Medina, lo ha declarado en forma reiterada que no está en eso de reforma fiscal como tal, sino que su apuesta es a seguir mejorando las cobranzas, o sea, el sistema de tributación como tal, pero sin tocar, sin ir más allá. Con Magín ahí parece que no va a ser necesario hacer cambio en la ley. No, pero es que hay un estudio. Hace falta. No, pero hay un estudio. Por más que se avance. Mira, la ley esa presión no va a aumentar así. Mira, la ley podría introducirle mejoras, por ejemplo, simplificar, que tú y yo lo hemos hablado otra vez, sí, ¿no? Claro. Facilitar al contribuyente el pago, ¿no? Simplificar el ITEVIS, simplificar todo eso, ¿no? Todo eso serían, digamos, modificaciones favorables de la ley. Pero lo otro es eficientizar los mecanismos. Ahí imagino hay que decírselo duro, ¿no? Sí. Porque está haciéndolo. Igual que aduanas, que lo está haciendo. Claro, pero el Banco Mundial destacaba, con esa misma estructura que nosotros tenemos, con esa misma estructura legal, se puede conseguir incrementar lo que es el coeficiente. Sí. Coeficiente de presión tributaria. Ellos lograron un punto
Han aumentado un punto, pero según la Estrategia Nacional de Desarrollo debió subir en el 16 al 16 claro. Y el ITEVI debió bajarse. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Y los impuestos también debió bajársele una vez que se llegara al 16 y ahora que andamos por el 15 y pico, un punto se ha aumentado. Sí, un punto, 15. Sí. 15%. Pero yo pienso que se podría, muy por debajo del promedio. Simplificándolo, quizás podría conseguirse mejores recaudaciones, porque simplificando y ampliando el ITEVI. Y buscando la manera de llevar la informalidad. Y otra cosa también, y mejorar el asunto, no digo eliminar. El asunto de todas las excepciones fiscales también, que hay sectores que ya asimilarían bajarle un poquito. Sí, pero también te pongo 2 puntos. A esos niveles. 2 puntos. Eficientizar también la asignación de los recursos. Claro. O sea, que el gasto no sea, que los ciudadanos no paguemos exactamente la carga de un Estado supernumerario. Y el otro, peor aún, la corrupción. Son los recursos que se distraen. Sí, eso es sumamente oneroso. Ese es un boquete. Es inmoral, porque además le manda un mensaje, como lo he comentado otras veces, al ciudadano, de que no hay que esforzarse. Así es. Muy bien. Terminamos. Bueno. Cuello. Rápido que pasó el tiempo. Pasó rápido, sí, pero pasó. Así es. Así es, señores, nosotros nos volvemos a ver en otra ocasión.